Hoy descubriremos cómo fue realmente la vida de Miroslava Stern, aquella actriz que logró enamorar a todo México y posicionarse como una de las figuras más deslumbrantes del cine de oro. Desde su refinada residencia en la colonia Condesa, hasta sus elegantes vestuarios de alta costura, desde los automóviles que la transportaban hasta las reuniones más selectas de la sociedad mexicana, Miroslava vivió cada instante con una intensidad que pocos pueden imaginar, hasta que su existencia se apagó de forma abrupta y devastadora, a tan solo 29 años. Te invitamos a adentrarte en el mundo de lujos, la fortuna y el estilo de vida que rodearon a esta mujer, cuya belleza dejó sin aliento a todo un continente, y que vivió con la misma pasión con la que amó, intensa, veloz y trágicamente. Y te prometo que esta historia no te dejará indiferente. Comencemos. La mujer detrás de la leyenda. Miroslava Ternovakova llegó al mundo el 26 de febrero de 1926 en la ciudad de Praga, en lo que entonces era Checoslovaquia. Su existencia fue tan dolorosa como si hubiera sido escrita para el cine. Desde el principio, la vida le negó lo más básico. Nunca pudo conocer a sus padres biológicos, ambos fallecidos cuando ella era apenas una niña pequeña que ni siquiera alcanzaba a comprender lo que significaba perderlos. Fue entonces cuando el destino le puso en el camino al doctor Oscar Stern, un reputado y respetado psicoanalista, y a su esposa Miroslava Becka Stern, quien le regaló no solo un hogar, sino también su nombre. En ese nuevo núcleo familiar también creció Ivo Stern, quien sería su hermano adoptivo. La familia disfrutaba de una posición económica privilegiada y llevaba una vida llena de comodidades y refinamiento, como correspondía a la clase alta de Praga en aquellos tiempos de prosperidad y cultura europea. Sin embargo, en 1939, ese mundo confortable se derrumbó de golpe. El estallido del conflicto mundial sacudió Europa entera, y las fuerzas ocupantes tomaron control de Checoslovaquia con una brutalidad que no dejó margen para la resistencia. La familia Stern, por razones ligadas a su origen, se convirtió de inmediato en blanco de las políticas de persecución que el régimen aplicaba sin piedad. No había tiempo para deliberar ni para aferrarse a lo que dejaban atrás. Tuvieron que huir con lo que podían cargar, y la vida como única posesión real. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Comenzó así una travesía desesperada que los llevó por varios países europeos, cruzando Bélgica, Finlandia y Suecia, moviéndose siempre en la sombra, escondiéndose constantemente, viviendo con el corazón en la garganta ante el miedo de ser descubiertos en cualquier momento. En algún punto de ese calvario, el padre fue detenido por las autoridades y la familia entera fue confinada en un recinto de detención durante semanas que debieron sentirse eternas. Miroslava, que en ese entonces tenía apenas 13 años, tuvo que permanecer escondida durante más de 36 horas consecutivas, mientras caían bombas a su alrededor. Escuchaba las explosiones sacudiendo el suelo. Sentía la tierra temblar bajo su cuerpo. Y en cada detonación, creía que ese podía ser su último momento sobre la tierra. Esa experiencia la marcó de una manera que ningún tiempo podría borrar del todo. Las secuelas emocionales de aquellos días terribles la acompañarían para siempre, manifestándose en problemas nerviosos severos, episodios depresivos recurrentes y una condición mental que requería atención y tratamiento de forma continua. La niña, que había crecido entre privilegios y seguridad, ahora vivía aterrada, sin rumbo fijo, sin certeza de si al día siguiente seguiría con vida. Finalmente, tras un recorrido agotador, la familia logró salir de Europa y llegó a México en el año 1941.
Miroslava tenía 15 años. No hablaba una sola palabra de español. Había perdido su infancia, su país natal, toda la estabilidad que alguna vez conoció, pero había logrado algo que en aquellos años no era poca cosa. Había sobrevivido a uno de los períodos más oscuros y violentos de la historia del siglo XX. La familia se instaló en Ciudad Satélite, en el Estado de México, donde el Dr. Stern pudo reconstruir poco a poco su vida profesional y ofrecer a sus hijos un entorno más tranquilo. Pero en 1944 llegó otro golpe devastador. La madre adoptiva de Miroslava falleció a causa de una enfermedad grave, dejando un vacío imposible de llenar en la vida de una joven que ya había acumulado más pérdidas que la mayoría de las personas en toda una existencia. Miroslava cayó en una depresión tan profunda que la llevó a hacerse daño por primera vez. Tenía apenas 18 años y ya cargaba sobre sus hombros un peso que hubiera aplastado a cualquiera. Su padre, angustiado por el estado emocional de su hija, decidió que un cambio radical de ambiente podría ayudarla a sanar, o al menos a encontrar un motivo para seguir adelante. Fue así como Miroslava viajó a Hollywood en 1944 y se inscribió en clases de actuación. Ahí descubrió algo transformador. Actuar le ofrecía una vía de escape que ninguna otra cosa le había dado. Una manera de canalizar y expresar todo el dolor que llevaba acumulado dentro. Y para colmo de dones, resultó que tenía un talento natural extraordinario para hacerlo. Era hermosa de una manera que iba más allá de la simetría de sus facciones. Tenía una presencia frente a la cámara que era difícil de ignorar. Una mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. En 1945 regresó a México y se inscribió en la Academia Escénica del maestro japonés Seki Sano, uno de los nombres más respetados en la formación actoral del país. Fue en ese espacio donde conoció a Jesús Jaime Gómez Obregón, conocido como el Bambi, un joven proveniente de una familia de la alta burguesía mexicana. Miroslava se enamoró de él con la misma intensidad con la que hacía todo en su vida. Y se casaron el 2 de febrero de 1946, convencida de haber encontrado por fin un ancla de estabilidad y amor. Pero pocos meses después, la realidad le arrebató esa ilusión también. Descubrió que su esposo tenía una orientación que no correspondía al tipo de matrimonio que ella esperaba, y que la había elegido únicamente como cobertura social. Fue otro golpe directo al corazón, otro capítulo doloroso que se sumaba a una historia ya marcada por demasiadas heridas. El divorcio llegó rápidamente. Sin embargo, y a pesar de todo ese dolor acumulado, Miroslava encontró en el cine el refugio que la vida real le negaba. En 1946 debutó en Bodas Trágicas junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso, quien con el tiempo se convertiría en su amigo más leal y cercano. Pero fue en 1947 cuando todo cambió. Protagonizó A Volar Joven junto a Mario Moreno Cantinflas, y esa película la transformó de actriz prometedora en estrella indiscutible. El público mexicano quedó completamente cautivado por esta joven checoslovaca de belleza exótica, acento encantador y magnetismo natural frente a la cámara. Los productores se disputaban su nombre y los espectadores hacían fila para verla. Entre 1947 y 1949 filmó varias producciones en México y luego cruzó la frontera para participar en 3 películas estadounidenses, incluyendo Adventures of Casanova. Pero el cine mexicano la reclamaba. La época de oro estaba en pleno esplendor, y Miroslava se había convertido en una de sus columnas más brillantes. Trabajó junto a figuras como Arturo de Córdoba, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Pedro Infante,
Cantinflas y Luis Buñuel. Era reconocida unánimemente como una de las actrices más hermosas del continente. Su carrera apuntaba hacia lo más alto. Pero antes de que la tragedia pusiera punto final a su historia, Miroslava vivió con una elegancia y un estilo que la convirtieron en ícono de su época. ¿De cuánto dinero estamos hablando realmente cuando mencionamos su fortuna? ¿Cómo era el día a día de una de las mujeres más hermosas del cine mexicano? Prepárate, porque los detalles van a sorprenderte. La fortuna de Miroslava Stern. Carrera cinematográfica. Miroslava Stern era una de las actrices mejor remuneradas del cine mexicano de su tiempo. En los años que correspondieron al pico de su fama, entre 1952 y 1955, sus honorarios resultaban verdaderamente impresionantes en el contexto económico de la época. Cobraba entre 15.000 y 25.000 pesos por película, y hay registros documentados de que en producciones de mayor envergadura llegó a percibir hasta 30.000 pesos. Para dimensionar lo que eso significaba, basta con saber que el salario mínimo en el México de los años 50 rondaba los 3 pesos diarios, es decir, alrededor de 90 pesos al mes. Dicho de otra manera, Miroslava ganaba con una sola película lo que un trabajador promedio tardaba casi 20 años en acumular, trabajando todos los días. Trasladando esas cifras a valores actuales, estaríamos hablando de entre 300.000 y 600.000 pesos por producción. Y considerando que una película tomaba entre 4 y 6 semanas de rodaje, y que Miroslava filmaba entre 3 y 7 proyectos al año en sus etapas más activas, las cuentas hablan por sí solas. En sus mejores años, particularmente entre 1951 y 1953, cuando llegó a filmar hasta 7 películas en un solo año, sus ingresos anuales pudieron haber oscilado entre 105.000 y 210.000 pesos de aquella época, lo que en valores de hoy equivaldría a más de 2 millones de pesos anuales. Para una mujer de 25 años en el México de mediados del siglo XX, esas cifras eran sencillamente extraordinarias. Miroslava estaba jugando en la misma liga económica que María Félix y Dolores del Río, las grandes divas del cine nacional. No era una actriz secundaria bien pagada. Era una estrella de primera categoría con un salario que lo demostraba. Pero sus fuentes de ingreso no se limitaban a las pantallas. Miroslava era también una de las mujeres más fotografiadas de México. Su rostro aparecía constantemente en portadas de revistas de cine, publicaciones de moda y periódicos de circulación nacional. Por cada sesión fotográfica profesional cobraba entre 1.000 y 3.000 pesos, y realizando 2 o 3 sesiones al mes, podía sumar entre 2.000 y 9.000 pesos adicionales cada mes, cantidades que complementaban con holgura sus ganancias cinematográficas. Su imagen también era codiciada por marcas de productos de lujo. Cosméticos finos, perfumes exclusivos, ropa elegante y joyería de calidad pagaban bien por asociar su nombre y su rostro a sus productos. Los estudios la usaban para las campañas de promoción de sus películas. Los diseñadores le prestaban o regalaban vestidos a cambio de que posara con sus creaciones. Las joyerías le facilitaban piezas valiosas para eventos y estrenos. Todo contribuía a sostener y engrandecer su imagen pública. Además, los estudios cinematográficos le ofrecían contratos que garantizaban un número mínimo de películas al año y un salario base estable. Eso le daba una seguridad económica que pocas personas en cualquier profesión podían permitirse. No dependía de conseguir cada papel a la suerte del mercado. Tenía un piso financiero garantizado. Sin embargo, y a pesar de todos esos ingresos, Miroslava no era una mujer que acumulara riqueza. Vivía bien, con comodidad y con gusto. Gastaba en ropa de alta costura, en mantener su imagen al nivel que su carrera exigía, en viajes, en obsequios para su familia y en los cuidados médicos que su estado de salud mental requería de forma continua. Pero tampoco derrochaba. Quienes la conocieron describían a una mujer que valoraba el dinero,
probablemente porque la guerra le había enseñado desde muy joven que todo puede perderse en un instante. Cuando murió en 1955, dejó deudas pendientes que ella misma instruyó saldar en la carta que le dirigió a su abogado Eduardo Lucio. No había construido una fortuna millonaria. Había vivido bien mientras pudo, con elegancia y con estilo, pero sin acumular el tipo de patrimonio que el nivel de sus ingresos hubiera permitido si hubiera pensado en el largo plazo. Su riqueza estaba más en los vestidos de su armario, en las joyas de su tocador y en los muebles de su casa que en cuentas bancarias repletas de dinero. Y es que Miroslava solo tuvo 9 años de carrera cinematográfica activa, desde 1946 hasta 1955. No tuvo décadas de trabajo para construir un patrimonio sólido como otras figuras de su generación. Murió joven, en pleno ascenso, cuando su carrera apenas alcanzaba su punto más alto. Si el destino le hubiera concedido más tiempo, su fortuna habría crecido de manera exponencial. Pero las cosas no fueron así. Propiedades y viviendas. La propiedad más documentada y recordada de Miroslava fue su última residencia, la casa donde transcurrieron sus últimos años y donde la vida se le acabó trágicamente el 9 de marzo de 1955. Estaba ubicada en Michoacán 126, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. En los años 50, la Condesa era uno de los barrios más distinguidos y modernos de la capital. Era el lugar elegido por la clase media alta, los profesionistas con éxito, de los artistas y los intelectuales que querían vivir en un entorno sofisticado y tranquilo. Sus calles amplias, bordeadas de árboles frondosos, sus edificios de estilo Art Deco, sus parques bien cuidados y su atmósfera cosmopolita la convertían en el escenario perfecto para alguien como Miroslava. La casa en Michoacán 126 era una residencia elegante, pero sin excesos. Era de estilo Art Deco, coherente con la arquitectura del barrio, con líneas limpias y precisas, ventanas amplias que dejaban pasar la luz del día y una fachada sobria, pero de indudable distinción. No era una mansión monumental como las que habitaban las grandes estrellas de mayor trayectoria. Era el hogar apropiado para una actriz joven y exitosa que prefería el buen gusto discreto a la ostentación innecesaria. El interior de la casa reflejaba con claridad la sensibilidad de su dueña. Los muebles eran de diseño europeo, probablemente traídos de Checoslovaquia por su padre, o adquiridos con ese gusto formado desde la infancia en las tradiciones culturales del viejo continente. Las paredes albergaban pinturas. Las repisas sostenían libros. Cada detalle decorativo hablaba de una educación cosmopolita y de una mirada al mundo cultivada desde la niñez. No había recargamiento ni barroquismo. Todo era sobriedad y elegancia bien entendida. La habitación de Miroslava estaba en el segundo piso. Era espaciosa, luminosa, con una cama grande cubierta de sábanas de seda, un tocador con espejo iluminado donde se preparaba el rostro antes de salir al mundo, un armario de grandes dimensiones, repleto de vestidos de alta costura y un baño privado con bañera profunda. Era el rincón más íntimo de su existencia, el lugar donde se quitaba la armadura de la estrella y se quedaba a solas con sus pensamientos y sus sombras. En esa misma habitación, Miroslava vivió sus últimas horas. Ahí tomó las pastillas que terminarían con su vida. Ahí escribió con calma y determinación las 3 cartas finales que dejó a quienes más quería. Ahí se arregló cuidadosamente, como si se preparara para una actuación, antes de recostarse en su cama para morir. Fue el ama de llaves, María del Rosario, junto a la actriz Ninón Sevilla,
quienes forzaron la puerta y encontraron su cuerpo sin vida en ese espacio que había sido testigo de sus alegrías, sus miedos, sus noches de llanto y sus mañanas de esperanza frustrada. Décadas después, la fachada de Michoacán 126 se mantiene en pie y relativamente intacta. Es propiedad privada, pero se ha convertido en un punto de referencia sentimental para los admiradores del cine mexicano que visitan la Condesa y quieren estar, aunque sea por un momento, frente al lugar donde vivió y murió una de las actrices más hermosas y más trágicas de la época de oro. Antes de instalarse en la Condesa, Miroslava vivió con su padre adoptivo Oscar Stern en Ciudad Satélite. Ahí pasó su adolescencia entre 1941 y mediados de los años 40, intentando reconstruirse emocionalmente, estudiando, tratando de adaptarse a un país nuevo y a un idioma que no conocía, mientras su padre la acompañaba en el largo proceso de superar los traumas de la guerra. No se conserva la dirección exacta de esa casa, sí, pero es parte del mapa invisible de su historia. A diferencia de otras estrellas de su calibre que acumulaban propiedades en distintos puntos de la ciudad o del país, Miroslava no invirtió en bienes raíces. Tenía su casa en la Condesa, la cuidaba, la habitaba con gusto, pero no usó su dinero para construir un patrimonio inmobiliario. Vivía en el presente, no en función de un futuro que quizás, en el fondo, nunca imaginó que tendría. Los automóviles de Miroslava Stern son un tema donde la imagen pública y la realidad se entrelazan de manera interesante. Como figura central del cine mexicano, Miroslava aparecía con frecuencia fotografiada junto a automóviles lujosos y elegantes. Pero es importante aclarar que muchos de esos vehículos no eran de su propiedad. Eran autos utilizados en sesiones fotográficas, o prestados por los estudios para eventos especiales, o empleados en las producciones cinematográficas en las que participaba. Era parte del aparato de imagen que rodeaba a las estrellas de la época de oro. En las fotografías que se conservan, aparece posando junto a sedanes Ford de los años 50, Cadillacs de líneas imponentes y Buicks de elegancia discreta. Esos tres modelos representaban perfectamente el espectro del lujo automovilístico de aquella época en México. El Ford era la opción confiable y refinada sin caer en la extravagancia. El Cadillac era el símbolo máximo del estatus y el poder. El Buick encontraba el equilibrio justo entre distinción y accesibilidad. Para alguien con los ingresos de Miroslava, adquirir un automóvil elegante era perfectamente accesible. Un Ford Custom Deluxe o un Chevrolet Bel Air de los años 50 costaban entre 15,000 y 25,000 pesos. Exactamente lo que ella ganaba por una película. Eran autos con líneas aerodinámicas que envejecían con gracia. Interiores espaciosos tapizados en tela de calidad. Motores potentes y todas las comodidades que la modernidad de aquella época podía ofrecer. Eran perfectos para recorrer la Ciudad de México entre la Condesa y los estudios cinematográficos de San Ángel y Churubusco. Para los estrenos y eventos de gran formalidad, Miroslava podía contar con autos más imponentes, ya fuera rentándolos o gracias a los vehículos que los estudios ponían a disposición de sus estrellas en esas ocasiones. Ver a Miroslava Stern descender de un Cadillac Coupé de Bill blanco o de un Lincoln Continental negro ante la entrada de un estreno era parte del ritual del cine, parte de esa magia que las estrellas sabían construir a su alrededor con cada gesto y cada aparición pública. Sus automóviles, como todo lo que la rodeaba, hablaban de elegancia sin ostentación. No necesitaba el vehículo más caro del mercado para proyectar clase. Su presencia era suficiente. Colección de automóviles, lujos y estilo de vida. El lujo verdadero de Miroslava Stern no residía en una flota de automóviles ni en una colección de propiedades. Estaba en su vestuario, en sus joyas, en su estilo personal inconfundible y en la vida social que llevaba en los círculos más selectos del México de los años 50. Era considerada una de las mujeres mejor vestidas del cine nacional,
con un gusto que combinaba con naturalidad la sofisticación europea de su origen con la elegancia particular de la cultura mexicana de su tiempo. Miroslava trabajaba de manera cercana con los mejores diseñadores del país y entre ellos destacaba Armando Valdés Pesa, el favorito de las grandes estrellas del cine de oro. Valdés Pesa le confeccionaba vestidos de noche que dejaban sin aliento, trajes de día de corte impecable, abrigos que caían con una perfección que solo se logra cuando se trabaja con las mejores telas y con la medida exacta del cuerpo de quien los va a usar. Cada prenda era una obra de artesanía fina, pensada específicamente para ella. Un vestido de noche de Valdés Pesa en aquella época podía costar entre 2.000 y 5.000 pesos. Y Miroslava tenía docenas de ellos. Para cada premiere, para cada evento de relevancia, para cada sesión fotográfica importante, había un vestido diferente esperando en su armario. El valor de su guardarropa, sumado en su totalidad, ascendía a decenas de miles de pesos. Cuando viajaba al extranjero, o cuando personas de confianza venían de Europa, aprovechaba para incorporar a su colección piezas de los grandes diseñadores del viejo continente. Blusas de seda francesa, faldas de lana inglesa de corte perfecto, zapatos italianos elaborados completamente a mano. Su estilo era una síntesis de lo mejor de dos mundos, creando una imagen personal que no se parecía exactamente a la de ninguna otra actriz de su generación. Sus joyas seguían la misma filosofía de elegancia sin estridencia. No era de las que lucían diamantes enormes, ni piezas que pedían ser notadas desde la otra punta del salón. Prefería collares de perlas naturales de una calidad sin reproches, aretes de esmeraldas pequeñas, pero de un brillo y una pureza excepcionales, broches de oro con diseños de inspiración Art Deco que combinaban a la perfección con la arquitectura de su vestuario, pulseras finas de platino que se posaban sobre su muñeca con discreción. Eran joyas pensadas para realzar su belleza, no para competir con ella. Sus accesorios completaban el cuadro con la misma atención al detalle. Pañuelos de seda de Hermès, guantes de piel en distintos colores según la ocasión, sombreros de ala elegante para los eventos que lo requerían, gafas de sol con marcos de carey que se convirtieron en parte de su imagen reconocible desde lejos. Nada era casual. Todo respondía a una visión clara y coherente de lo que quería proyectar. El cuidado de su belleza también tenía el rango de lujo. Visitaba con regularidad los mejores salones de la Ciudad de México. Su cabello siempre lucía perfectamente peinado. Su maquillaje era irreprochable. Sus manos, sus uñas, cada detalle visible respondía a un estándar de impecabilidad. Los cosméticos que usaba eran importados de Europa y de Estados Unidos. Productos de alta gama que en aquella época eran verdaderas piezas de exclusividad. También cuidaba su cuerpo con la seriedad de alguien que entiende que en su profesión el aspecto físico es parte del instrumento de trabajo. Cuando estaba filmando, mantenía una disciplina con su alimentación y su descanso que le permitía presentarse frente a la cámara en las mejores condiciones posibles. Su vida social la llevaba a los espacios más exclusivos del México cultural y artístico de su tiempo. Compartía veladas con María Félix, con Dolores del Río, con Emilio el Indio Fernández, con Luis Buñuel. Cenaba en los mejores restaurantes de la capital, asistía a reuniones en las mansiones de San Ángel y Coyoacán, aparecía en los estrenos donde la sociedad mexicana se reunía a ver y ser vista. Sus viajes la llevaban a Hollywood para reuniones con productores, a España donde tenía amigos y admiradores, a otros países de América Latina donde sus películas tenían seguidores fieles. Siempre en primera clase, en los mejores hoteles, en los restaurantes más distinguidos de cada ciudad. Era la imagen de la estrella internacional que había logrado proyectar desde sus primeros años de fama. Pero toda esa vida de lujo y reconocimiento coexistía con una soledad profunda que ninguna fiesta, ningún vestido espectacular y ningún viaje podía llenar. Tenía conocidos en abundancia, pero amigos verdaderos,
eran muy pocos. Ernesto Alonso era probablemente la persona que más la conocía y más la quería sin condiciones. Su padre Óscar la visitaba con frecuencia y nunca dejó de preocuparse por su equilibrio emocional. Su hermano Ivo también estaba ahí para ella, pero los traumas de la guerra, los recuerdos del miedo y la persecución, las imágenes de los bombardeos grabadas para siempre en su memoria, todo eso vivía con ella en cada momento, detrás de cada sonrisa perfecta y cada aparición impecable. A ese peso se sumaban las heridas amorosas que la vida le fue infligiendo una tras otra. El matrimonio de conveniencia con el Bambi, el amor imposible por Cantinflas, casado y sin posibilidad de futuro. La devastación que le produjo enterarse del matrimonio de Luis Miguel Dominguín con Lucía Bosé. Cada decepción amorosa era una nueva fractura en una estructura interna que ya cargaba demasiadas grietas. El lujo exterior y el dolor interior formaban un contraste brutal que quienes la rodeaban veían con impotencia. Miroslava podía llegar a un evento radiante, con un vestido de Valdespesa, con sus perlas perfectas, descendiendo de un Cadillac elegante, y al mismo tiempo estar luchando por dentro contra pensamientos que no le daban tregua. Los medicamentos, las sesiones con especialistas en salud mental, nada lograba cerrar del todo ese vacío que la habitaba desde niña. Las películas que construyeron su carrera. Para comprender la vida de Miroslava Stern en toda su dimensión, es necesario detenerse en las películas que la hicieron grande. En solo 9 años de carrera, entre 1946 y 1955, protagonizó aproximadamente 30 producciones, que la consolidaron como una de las figuras más importantes del cine de oro mexicano. Su debut fue en 1946 con Bodas Trágicas, junto a Roberto Silva y Ernesto Alonso. Era un papel que no ocupaba el centro del cartel, pero fue suficiente para que los productores comenzaran a fijar los ojos en ella. Fue en 1947 cuando llegó el momento que lo cambió todo. A volar joven, junto a Mario Moreno Cantinflas, el actor más popular de México en ese momento, fue la película que la convirtió en estrella de la noche a la mañana. Miroslava interpretaba a una joven que se enamora del personaje de Cantinflas en una historia que mezclaba humor y romance con una química entre sus protagonistas que el público sintió inmediatamente como real. Los espectadores mexicanos quedaron completamente fascinados por esta actriz checoslovaca de acento peculiar, belleza exótica y presencia magnética. Su nombre empezó a aparecer en todas las portadas. Los productores competían por tenerla en sus proyectos y comenzaron a circular rumores sobre un romance real entre Miroslava y Cantinflas que se extendería durante años en silencio, porque Cantinflas tenía esposa y la discreción era una condición que él mismo imponía. Tras ese éxito, vino una cadena de producciones que consolidaron su posición. Juan Charrasqueado, Nocturno de Amor y Una aventura en la noche, todas de 1948. También participó ese año en Adventures of Casanova, su primera producción estadounidense, junto a Arturo de Córdoba, señal de que su proyección internacional empezaba a tomar forma concreta. Entre 1949 y 1950, viajó a Hollywood para filmar 2 películas más. Pero México la atraía con más fuerza. El cine de oro estaba en su plenitud, y Miroslava era parte de su esencia. En 1950, filmó La Liga de las Muchachas, La Casa Chica y La Muerte Enamorada, afirmando su lugar entre las estrellas del momento. El año 1951 fue el más intenso de toda su carrera. 7 películas en 12 meses. Trotacalles, Monte de Piedad, Cárcel de Mujeres, Ella y yo, junto a Pedro Armendáriz, El Puerto de los 7 Vicios y The Brass Bulls, producción estadounidense. Era un ritmo que pocas actrices podían sostener,
es si Miroslava lo mantenía sin bajar la guardia en ninguna de sus actuaciones. En 1952 participó en Dos caras tiene el destino y en Música, mujeres y amor, además de aparecer en el documental estadounidense Screen Snapshots. En 1953 llegó uno de sus momentos más brillantes: Las tres perfectas casadas, comedia que fue éxito tanto de público como de crítica y que le valió una nominación al Premio Ariel, el máximo galardón del cine mexicano. Ese mismo año también filmó La bestia magnífica, reportaje junto a Dolores del Río bajo la dirección del Indio Fernández, Sueños de gloria y El monstruo resucitado, y tuvo una participación en la serie estadounidense Suspense. Era el retrato de una actriz en la cima, con los mejores directores buscando trabajar con ella y los mejores actores queriendo compartir escena. Pero ese mismo año, 1953, trajo también una señal de alarma que nadie logró ignorar. Miroslava intentó por tercera vez hacerse daño, esta vez tratando de arrojarse de un automóvil en movimiento. Solo la intervención rápida de su secretaria lo impidió. Era evidente que detrás del éxito profesional, la mujer estaba llegando a un límite. La noticia del matrimonio de Luis Miguel Dominguín con Lucía Bosé la había golpeado con una dureza que su estado emocional no tenía capacidad de absorber. En 1954, solo filmó una película, La visita que no tocó el timbre. Una pausa inusual para alguien de su ritmo habitual. Probablemente fue un año de tratamientos, de intentos por recuperarse, de luchar en silencio contra los demonios que no la dejaban en paz. Pero en 1955, Miroslava volvió con todo. Ese año, el último de su vida, sí protagonizó 3 producciones. Escuela de vagabundos junto a Pedro Infante fue una comedia romántica, donde demostró que el humor también era territorio suyo, y donde la química con Infante fue tan evidente que se habló de un romance entre ellos. También filmó Más fuerte que el amor, coproducción mexicano-cubana, y Stranger on Horseback, película estadounidense. Pero la joya de ese año final fue Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. Era una comedia negra, con profundidad psicológica, en la que Miroslava interpretaba a una mujer misteriosa y perturbadoramente seductora. Buñuel sabía exactamente cómo extraer de ella capas de actuación que otras producciones no habían explorado. El resultado fue su trabajo más maduro y más complejo. Una demostración definitiva de que Miroslava era una actriz de verdad, no una cara bonita prestada a la pantalla. La escena más perturbadora de esa película era la que mostraba una efigie de cera con su imagen consumiéndose lentamente en llamas. Era una imagen que resultaría profética, de una manera que nadie podía haber imaginado cuando se rodó. Pocas semanas después de filmarla, Miroslava ya no estaría entre los vivos, y su cuerpo, como la efigie en la película, sería cremado. Ensayo de un crimen se estrenó después de su muerte. El público mexicano fue a ver la última película de su actriz amada, y muchos lloraron al contemplar esa escena, sabiendo que quien ardía en cera en la pantalla ya no existía en el mundo real. La película se convirtió en culto, en un documento de lo que se perdió demasiado pronto. El legado de Miroslava Stern es tan complejo como lo fue su vida. Profesionalmente fue una figura central del cine de oro, con 30 películas en 9 años, colaboraciones con los más grandes directores y actores de su época, una nominación al Ariel y una actuación final bajo la dirección de Buñuel que hubiera podido abrirle puertas hacia una nueva etapa de su carrera. Pero también se convirtió en símbolo de algo más oscuro y más humano. La demostración de que el éxito, la belleza y la admiración del mundo entero no bastan para curar el dolor que vive dentro de una persona. Miroslava lo tenía casi todo desde afuera, y nada era suficiente desde adentro.
Su historia es un recordatorio poderoso y necesario de que la salud mental merece la misma atención y el mismo cuidado que la salud del cuerpo. Que detrás de cada imagen perfecta puede haber una persona que lucha en silencio. Y que a veces esa lucha se vuelve demasiado pesada para cargarla sola. De esta manera, la historia de Miroslava Stern nos enseña que el lujo, la fama y el reconocimiento no son garantía de felicidad. Detrás de los vestidos de alta costura, las joyas elegantes, los automóviles impecables y las fiestas llenas de glamour, había una mujer profundamente herida, que luchaba cada día por encontrar una razón para continuar. Y finalmente, esa lucha se volvió demasiado pesada para seguir sosteniéndola. Espero que hayas conocido mejor a Miroslava Stern, la actriz checoslovaca que conquistó México y se convirtió en una de las leyendas más trágicas y más luminosas del cine de oro. Si conoces alguna anécdota sobre su vida que no hayamos mencionado, cuéntanosla en los comentarios. Nos encantaría seguir construyendo su memoria entre todos. Déjanos saber también qué fue lo que más te sorprendió de su historia. Y si este tipo de historias, donde los grandes ídolos muestran su lado más humano y más frágil, te conmueven tanto como a nosotros, no te pierdas los otros videos que hemos preparado sobre las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano. Dale click, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene está de no creerse.